Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo está Hola Pedro? ¿Qué Pedro, ¿qué tal? tal? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, bien. Estamos por arrancar y así estamos esperando que nos den luz verde y salimos. Listo. Muy buenas tardes. A nombre de la Biblioteca de Arbitraje del Estudio Mario Castillo Freire, le damos la bienvenida al Seminario Internacional El Arbitraje Internacional en Iberoamérica, entre el desarrollo profesional, los mercados internacionales y un mundo cambiante. Agradecemos la participación en este primer día de los doctores Florencia Boll, Pedro José Izquierdo, Víctor Javier Lana, Mariana Reyes y Gonzalo Ignacio González. Asimismo, agradecemos el apoyo y la coordinación del doctor Jorge Luis Collantes para llevar a cabo este importante evento. A continuación, le cedemos el uso de la palabra al doctor Gonzalo Ignacio González, que nos hará el honor de moderar el seminario el día de hoy. El doctor González es doctor en jurisprudencia, árbitro nacional e internacional, director de la Cámara de Comercio de Quito, presidente de la Comisión de ADR de la ICC Capítulo Ecuador y miembro fundador de la firma Exija GPA en Ecuador. Adelante, doctor. Muchas gracias. Comienzo agradeciendo a los organizadores, a la Biblioteca de Arbitraje del Estudio Mario Castillo Freire en Perú y al colega Jorge Luis Collantes por esta invitación. Como bien ha señalado usted al inicio de esta presentación, el tema general de este evento es el arbitraje internacional en Iberoamérica entre el desarrollo profesional, los mercados internacionales y un mundo cambiante. Esta tarde nos acompañan colegas jóvenes, pero con mucho prestigio y con algunos antecedentes ya en el dominio de esta materia. En un mundo globalizado como el que estamos viviendo, en donde las relaciones comerciales son de todos los días, el tema del arbitraje es cada vez más actual y permanente y desde luego demanda o amerita discusiones de este nivel y conocimiento. Empiezo presentando esta tarde a Mariana Reyes. Ella es una asociada junior de Baker McKenzie. Ella disertará en el tiempo de 8 minutos, que será el tiempo que tienen todos los panelistas, para luego dar una segunda ronda de 4 minutos, sobre la designación de local cónsul en América Latina. Mariana, bienvenida y es todo suyo el escenario. Y desde luego, bienvenidos a todos los asistentes. Muchas gracias Gonzalo y muchas gracias a la Biblioteca de Arbitraje por la invitación. Como comentabas, quiero hablar el día de hoy de el aumento del local counsel en el arbitraje internacional, principalmente para nuestros países en Latinoamérica y en España. Em, Quiero hablar de esto porque, como todos sabemos, el arbitraje internacional antes era conocido como un terreno de las firmas internacionales y prestigiosas ubicadas en ciudades como Nueva York, París, Londres, entre otras, y poco a poco, con el aumento del arbitraje como un mecanismo de resolución de conflictos en América Latina, hemos visto cada vez más que nuestras firmas locales y nuestros abogados locales están adquiriendo un rol más protagónico en la representación de partes nacionales o extranjeras en el arbitraje internacional. Para esto quiero darles solo algunos datos para que tengamos en cuenta cuál es la magnitud del arbitraje internacional, sobre todo en América Latina. De acuerdo con un informe presentado por la Conferencia Latinoamericana de Arbitraje que se publicó en 2020, para 2019 estaban siendo administrados o tenían su sede en algún país de América Latina 2.765 arbitrajes internacionales. Y además, estos arbitrajes estaban siendo administrados por 22 centros de arbitrajes respectivamente, en los cuales se encuentran en América Latina, en Brasil, en Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, México, entre otros.
Entonces, a partir de esto, y ya desde hace algunos años, pues hemos podido ver cómo los abogados locales se han ido ganando su lugar en la representación de las partes en el arbitraje internacional, sobre todo en América Latina. Eh, por este motivo, el día de hoy quiero hablar de algunas razones por las cuales yo creo que se ha dado esta migración hacia el local counsel. Y principalmente creo que una de ellas es que a partir de los 90 los países hispanohablantes fueron modernizando sus regulaciones de arbitraje y la mayoría fueron modernizándolas en concordancia con la ley modelo UNCITRAL, de tal forma que las regulaciones del arbitraje hoy en día no son diferentes en los países latinoamericanos que en otros países como Estados Unidos, pues todos buscan asemejarse a la ley modelo UNCITRAL. Asimismo, también es muy común, como conocen mis colegas del panel de hoy, em, irse a hacer el LLM o estudiar por fuera de nuestros países, en Estados Unidos o en escuela europea, por lo cual la gran mayoría de los abogados que hoy en día lideran y hacen parte de los grupos de arbitraje internacional en las firmas en Iberoamérica se formaron en escuelas donde adquirieron mucha experiencia y escuelas que tienen una trayectoria mucho más amplia que la latinoamericana y que han traído todo ese know-how de de los do's and don'ts del arbitraje internacional. Asimismo, también hemos visto cómo, como les mencionaba hace un rato, como el arbitraje internacional ha ganado una inmensa popularidad en Iberoamérica, principalmente también por todo el flujo de inversión que ha venido hacia nuestra región. Y pues con el flujo de inversión y con el aumento de estos acuerdos transnacionales, pues naturalmente vienen también los conflictos. Y el arbitraje ha sido uno de los foros favoritos de estas transacciones transnacionales para resolver sus controversias. Ahora, como tenemos acuerdos transnacionales que en su gran mayoría están siendo ejecutados en nuestra región, pues va a resultar más conveniente para las partes de estos arbitrajes la selección de abogados locales que conozcan la cultura legal, el sistema legal, eh, y con el aumento también de la administración de arbitraje internacional por parte de nuestros centros locales, pues es más conveniente contar con abogados locales que conozcan el funcionamiento de estos mismos centros. Y esto es muy importante porque si bien puede que una firma internacional maneje el idioma de un arbitraje que está siendo administrado en Colombia, por ejemplo, em, sí va a ser diferente, el lenguaje no lo va a ser todo y el lenguaje en cada país va a estar afectado por la cultura jurídica del mismo. Por este motivo, siempre va a ser mejor y más recomendable contar con abogados del mismo sistema legal que lo conozcan y que sepan y que se sientan cómodos enfrentándolo para resolver un arbitraje internacional. Em, Asimismo, como mencionaba antes, el crecimiento de los centros de arbitraje en nuestras jurisdicciones ha fomentado también el crecimiento del arbitraje internacional con sede en nuestros países, lo cual naturalmente hace que los abogados locales tengan mayor accesibilidad o puedan participar más activamente en la defensa de intereses nacionales o transnacionales en en el arbitraje internacional. Este último punto es importante porque, como decía, al haber una predominancia de nuestros centros de arbitraje, como los centros que administran las disputas de arbitraje internacional, pues el idioma español también ha adquirido una popularidad o ha adquirido una relevancia importante en el arbitraje internacional y ya hoy en día vemos que la gran mayoría de los arbitrajes internacionales que se están llevando en nuestra región se llevan en español, lo cual no pasaba hace unos 15, 20 años, donde el único idioma casi que era el inglés. Por último, y también muy importante, si bien tenemos firmas internacionales en países como Estados Unidos o Reino Unido
en donde los sistemas legales tienden a ser más hacia el common law o el sistema continental. En nuestra región, sobre todo en Iberoamérica, contamos con un sistema de civil law. Entonces, esto hace que las aproximaciones para la interpretación del sistema jurídico, de los problemas jurídicos, sean diferentes, y por eso también va a ser más conveniente que contar con abogados locales, con firmas con trayectorias locales que nos ayuden a decidir y que nos ayuden a representar todo tipo de intereses en el arbitraje internacional. Y de hecho, a partir de todos estos problemas o de todas estas cuestiones específicas que estoy mencionando, las mismas firmas internacionales han notado que sí es importante contar con abogados hispanohablantes y de nuestras culturas legales en sus equipos, y por eso hoy en día vemos que las firmas internacionales cuentan con equipos robustos de abogados provenientes de Iberoamérica, de todas las distintas jurisdicciones de la región, para apoyar en la defensa de las partes en estos casos de arbitraje internacional con sedes en Iberoamérica. Y por esto creo que hoy en día estamos viendo cómo tenemos ese crecimiento del rol de las firmas locales en la representación de intereses internacionales en Iberoamérica, y creo que es una figura que va a seguir creciendo, y creo que estamos creando y espacios como este nos ayudan también a crear como ese conocimiento y esa cultura más amplia, en donde le estamos dando la puerta a muchas más personas de nuestros países para participar en el arbitraje internacional. Muchas gracias. A ti por la rigurosidad del tiempo. Bueno, Mariana nos ha tocado un tema interesante, nos ha contado cómo se han incorporado los locus consul, que antes eran ajenos, digamos, a la práctica del arbitraje internacional en estas nuevas arenas. Para ello señala 2 puntos específicos en más de 2.000 casos que ya se ventilan en Latinoamérica, como los disparadores de esa praxis. El primero, quizás el más importante, es la homologación del sistema de regulación arbitral al adoptar básica y concretamente una sola ley, que es tomar como modelo la ley de UCITRAL. Y el segundo hecho es la proliferación de varios centros de arbitraje en la región, que también han sido motivadores de la práctica en Latinoamérica concretamente, y estoy seguro que también en España y en Portugal. Seguidamente le doy la bienvenida a Víctor Javier Lana Arceís. Él fue miembro de Clifford Chance, el equipo de arbitraje internacional. Está desde Madrid acompañándonos para disertar hoy con el tema Uniform Soft Law como herramientas coadyuvantes del arbitraje internacional. Víctor, bienvenido. Adelante, por favor. Gracias, doctor González, por la presentación. Gracias también al estudio Mario Castillo, de la Biblioteca de Arbitraje, por la invitación. Y un saludo particular, si me lo permiten, a la doctora Bold, con quien tuve el honor de compartir un par de meses en mi tiempo en Clifford Chance. Y es desde luego una alegría volver a reunirnos en este evento. Bien, si me lo permiten, a mí me gustaría dividir mi intervención en 2 partes muy sencillas. En primer lugar, me gustaría sentar una premisa con la que podrán estar o no de acuerdo, y es que la convergencia de distintos ordenamientos jurídicos en el marco de un procedimiento arbitral puede ser un problema. Y si el primer punto es el diagnóstico, en segundo lugar veremos la que puede ser una propuesta de tratamiento, y es el recurso a las normas de soft law como una herramienta al servicio del arbitraje internacional. Les adelanto, y me voy a excusar en la falta de tiempo, que voy a ser un poco tramposo porque no pretendo alcanzar ningún tipo de conclusión. Mi propósito es sencillamente sugerir algunas preguntas y, en el mejor de los casos, delinear algunas ideas. Pero bueno, pasando con el primer punto. El pluralismo jurídico como problema en el mundo del arbitraje internacional. Definamos primero conceptos rápidamente. ¿Qué entendemos por pluralismo jurídico? Pues a los meros efectos de esta charla lo voy a definir como la interrelación o la presencia de distintos ordenamientos jurídicos en un plano bien objetivo, bien subjetivo. Esto es, tanto si en la disputa debe aplicarse el derecho de distintos estados, como puede ser el caso del dépêchage, o si en el proceso intervienen actores con distintos bagajes jurídicos. Por ejemplo, partes que son de un determinado estado, pongamos que una parte peruana y otra colombiana,
una disputa en la que debe resolverse aplicando derecho argentino y un tribunal arbitral formado por árbitros, pongamos, de distintos bajes jurídicos, bien de derecho civil, bien de derecho común o common law. ¿Por qué es un problema? Bien, pues para sentar esta premisa les voy a pedir que me compren el siguiente axioma, aunque sea efectos meramente hipotéticos. Y es que el derecho es lenguaje. Cito al profesor Robles Morchón, que es un catedrático conocido de filosofía del derecho español, cuando dice que la palabra constituye la misma entraña del derecho en cualquiera de sus formas. Todos los procesos de comunicación que tienen lugar en el ámbito jurídico son posibles solo mediante las palabras. En sentido contrario, el derecho, en cualquiera de sus formas, no sería posible sin la palabra o fuera del ámbito comunicativo. Heidegger, el filósofo alemán, iba un pelín más allá y afirmaba que el derecho es la casa del ser, en el sentido de que sin el lenguaje, sin la palabra, nada puede demostrarse y todo se nos presenta como algo ininteligible. A donde quiero llegar es a que fuera del ámbito comunicativo, mejor dicho, si algún fenómeno humano puede existir fuera del ámbito comunicativo, el lenguaje, el derecho, mejor dicho, no es uno de ellos. ¿Por qué me parece relevante? Porque si el derecho es lenguaje, el derecho sufre las mismas aflicciones que sufre el lenguaje. Y dentro de estos problemas, el plurilingüismo, el castigo de Babel, ocupa un lugar relevante, sobre todo en la práctica. Y voy a intentar resumir. Esto es muy evidente, pero si entre emisor y receptor se abre una brecha idiomática, la comunicación se ve impedida al menos de forma inmediata, ¿verdad? Y este problema lingüístico se acentúa todavía más en escenarios como el arbitral, donde intervienen partes de muy distintos lugares y en un número elevado, ¿no? Que no tienen por qué conocer el mismo idioma. Esto es todo muy evidente. Árbitros, staff de las cortes, abogados, representantes de las propias partes, testigos, peritos técnicos y legales que tienen o no por qué conocer el lenguaje con base en el cual que está siendo el vehículo del procedimiento. ¿Cuál es la solución en estos casos? Las conocemos todos. Sortear la brecha idiomática estableciendo una comunicación mediata con los problemas que puede ocasionar interpretación y traducción. Punto. Bien, pues si el plurilingüismo es un problema, la tesis que yo pretendo plantear es que también es un problema mayor, si cabe, el pluralismo legal, es decir, la convergencia de distintos ordenamientos jurídicos. Y en concreto me quiero centrar en una faceta específica de este problema que trata una cierta parte de la doctrina arbitral que encabeza el árbitro internacional Andreas Respondak, y es el escenario en el que el derecho aplicable, mejor dicho, el escenario en el que existe una divergencia, una diferencia grande entre el derecho aplicable y el background del árbitro o árbitros que deben resolver. Me explico. Esto es también creo que bastante gráfico, ¿no? Pero en la disputa que estamos poniendo como ejemplo, si el derecho aplicable fuera el argentino y ninguno de los árbitros conociera el derecho argentino, pertenecieran a ordenamientos de una tradición distinta, pongamos que son árbitros ingleses, existía un cierto decalaje, una cierta brecha jurídica entre el derecho aplicable y, digamos, los actores humanos que van a resolverlo. El doctor Respondek, en un paper de 2014, criticaba estos escenarios haciendo alusión a un laudo en el que se resolvió una disputa de derecho civil por un árbitro con un bagaje de derecho anglosajón. Entonces, el profesor Respondek comentaba con una cierta ironía, con una cierta sorna, que en el laudo había páginas y páginas de divagación en torno a categorías jurídicas del common law como la consideration en la dinámica de la disputa que no tenían nada que ver con el marco contractual de las partes y que estaban completamente fuera de lugar. Respondek y la parte de la doctrina que él representa propone que estos problemas se salven con una labor de las cortes, y es que se tenga mucho más en cuenta el background de los árbitros a la hora de denominarlos. Es decir, que para una disputa de derecho civil se nombren exclusivamente árbitros de derecho civil. No seré yo, y estaré muy lejos de hacerlo, quien cuestione la respuesta que da el profesor Respondek. Ahora bien, y aquí es donde entra la segunda parte de mi intervención, creo que estos problemas, si realmente pueden llegar a serlo, se pueden salvar por una labor más fina de los abogados recurriendo a herramientas de soft law, utilizando debidamente estas herramientas. ¿Y en qué medida pueden ser útiles? Pues respondo a esta pregunta con palabras de Alexis Moore en un discurso pronunciado en mayo del 16 en la inauguración del 12º Congreso de Arbitraje Internacional de Río de Janeiro. Y el entonces presidente de la Corte Nacional de la CCI decía que las normas formales, las procesales de soft law,
son útiles en la medida en que establecen un campo común de juego y contribuyen al apaciguamiento y simplificación de los problemas que se suscitan ante la ausencia de una norma uniforme. Y en este sentido creo que pueden ser útiles. Es decir, a la hora de aplicar una norma, independientemente de cuál sea, si el marco hermenéutico es un marco común a las partes y ajeno a la propia norma, por ejemplo, los principios UNIDROIT o los principios contractuales de derecho europeo, se armoniza, no en clave sincrética, sino armonizadora, valga la redundancia, los criterios de interpretación de la norma. Y pongo un ejemplo, porque esto no es algo que desde luego yo me haya inventado. En 2019, en enero de 2019, antes de que el COVID pusiera de moda en España la cláusula rebus sic intentibus, nuestro Tribunal Supremo, en una sentencia de enero de 2019, disculpadme, se preguntaba si esta figura tiene encaje en derecho español, porque no estaba expresamente tipificada. Entonces decía, oiga, mire, una de las partes ha alegado esto, que yo no encuentro como tal en ningún punto de mi ordenamiento jurídico, y es verdad que no está. Pero mire también, me estoy dando cuenta de que, oye, en ciertas normas, como los principios UNIDROIT o los principios contractuales de derecho europeo, hay ciertas normas que son similares, parecidas, como mire usted el hardship regulado en los principios UNIDROIT o las figuras similares de los principios europeos de los contratos. Así que el tribunal coge estas normas y las interpreta, o mejor dicho, las utiliza como marco de interpretación del ordenamiento jurídico español para concluir que sí, que la figura de la rebus tiene encaje precisamente en la interpretación a la luz de estos principios. Y voy terminando, les pido perdón porque sé que me estoy excediendo. Pero precisamente en Latinoamérica, y concretamente en Iberoamérica, porque los países angloparlantes también han tenido una participación activa en esta labor, desde hace una década más o menos se ha venido desarrollando un cuerpo de soft law, que son los principios latinoamericanos del derecho de los contratos que ustedes seguro que conocen, ¿no? Siguen una tendencia que empezó en Europa, continuó en África y ahora se está replicando en Asia y en Latinoamérica. Entonces, si antes citamos a Heidegger, cito al profesor Frank Munsell, recientemente fallecido, que sugería que si la música es el alimento del amor, el derecho tiene que ser el lenguaje de cualquier relación seria. Y no se refiere al matrimonio, que es algo muy serio y también habla en clave jurídica, sino al derecho internacional, al derecho comercial internacional. Y si de por sí es un problema el decalaje idiomático, el decalaje jurídico también lo es. Entonces, ¿cuál es la propuesta o las preguntas que yo lanzaría? Señores, si como sucede con las normas de soft law formal o procesal, se suelen incluir como herramienta de interpretación de los problemas formales, ¿tendría sentido sugerir incluir en actas de emisión, en órdenes procesales o en documentos similares utilizar esta clase de herramientas de soft law material para interpretar un derecho que no es ni común ni ajeno a ninguna de las partes porque no es el de ninguna de ellas? ¿Tendría sentido utilizarlo o generalizarlo como herramienta de interpretación uniforme? Lo dejo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Interesante forma de plantear el esquema y sobre todo el tratamiento del título que usted nos ha comentado en esta tarde. Sin duda, la diferencia idiomática es un problema y no se diga el pluralismo jurídico ya en las arenas de la praxis del arbitraje internacional. Sin embargo, la gente que practique el arbitraje internacional, y hoy se evidencia claramente, es una gente sofisticada, altamente comprometida con este quehacer, que es el de aplicar el derecho desde una tribuna privada, como es el arbitraje, y para eso, obviamente, herramientas como el soft law no dejan de ser importantes a la hora de definir o diseñar un laudo que sea evidentemente el más justo en la relación sujeta a esa decisión. Muchas gracias, Víctor. Sigue entonces ahora, me place presentarle a Florencia Boll. Florencia es también una distinguidísima colega joven, muy entendida en estas materias. Ella nos hablará el día de hoy sobre el desarrollo de directrices para el uso de tecnologías en el arbitraje y su incidencia en los medios probatorios. Vaya muy oportuna, inclusive esta charla a propósito del post-COVID. Bienvenida, Florencia, tiene la palabra. Muchas gracias, doctor González, por la introducción y también agradezco para
agradecerle la invitación al doctor Mario Castillo y al colega Jorge Luis Collantes, y aprovecho para saludarlos a ustedes, que es un gusto conocerlos por este medio, y bueno, obviamente al doctor Lana, con quien ya he tenido varios meses y vencimientos que hemos compartido en persona en aquellos hermosos meses en Madrid. Bueno, pasando al tema de mi presentación, pareciera que luego de 2 años y medio de pandemia podemos estar un poco aburridos de hablar de la tecnología, pero no deja de ser el medio que nos permite a nosotros colegas estar reunidos en este medio, pero que nos permite en el ejercicio de la profesión llevar, como por ejemplo en mi caso, disputas 100% basadas en Latinoamérica, desde Washington DC o desde Madrid, e incluso compartirlas con colegas de oficinas tan diversas como de Australia a París. Todo esto suena maravilloso, pero la realidad es que trae problemas muy concretos de cómo se implementa en la práctica y qué consideraciones tenemos que tener a la hora de llevarlas a cabo. Pareciera que las cuestiones sobre la tecnología en el arbitraje se dividen en 2 grandes subgrupos. Aquellos en los que la tecnología es un medio, pero que no tiene por finalidad desplazar la voluntad o la toma de decisión de los abogados que llevan el caso, y una segunda categoría un poco más compleja, un poco más criticada, un poco más polémica, que es aquella que efectivamente quiere hacer realidad la Matrix, es decir, quiere desplazar a la voluntad y a la toma de decisión de los abogados. La primera categoría, que es la más aburrida, vamos a empezar por eso, así dejamos para el final el problema de la Matrix, es aquella en la que utilizamos la tecnología ¿para qué? Para promover los costos, la eficiencia y la eficacia de los procedimientos arbitrales, robándome las palabras del muy oportuno reporte de la CCI sobre este tema, que fue actualizado este año. Para darles un poco una idea de la relevancia que tiene esta cuestión, en el año 2004 un reporte de la CCI marcaba como un rasgo sorprendente que los árbitros tuvieran una computadora durante una audiencia. Ahora bien, ya en el año 2022, 18 años más tarde, pareciera que, bueno, todos los árbitros sabemos, por lo menos asumimos que saben cómo manejar un laptop durante una audiencia, pero no solo eso, sino que la CCI va más allá y dice, bueno, efectivamente el manejo de la tecnología es un factor relevante a la hora de decidir a quién se nombra o se propone como árbitro en el caso. Y ya pasando al ámbito de discreción del tribunal arbitral, como en la mayoría de las cuestiones sobre el manejo del procedimiento, el tribunal tiene amplia discreción. Ahora, amplia discreción tampoco significa que se pongan demasiado imaginativos. Estaba leyendo una reseña de la doctora Kaufman-Kohler sobre la tecnología en el arbitraje, que ya tiene sus años, y ella utiliza un principio que me ha parecido maravilloso, que es el principio KISS. Esto no significa que le vamos a estar dando besos a los ordenadores, sino que dice que para utilizar tecnología en el arbitraje tenemos que keep it simple and stupid. O sea, ¿qué significa esto? No tenemos que sobrepasarnos. Y aquí, esta famosísima nota de la CCI, que es muy pragmática y ve desde aspectos por ahí muy básicos y que todos consideramos obvios, a otros que no tanto, pone 5 consideraciones para que el tribunal pueda decidir qué tecnologías implementar o no. La primera, que es la naturaleza de la disputa. Obviamente aquí tanto el costo, el tamaño y la cantidad de la documentación es muy relevante para ver qué tipo de tecnología se requiere a las partes utilizar, porque obviamente, como nada en un arbitraje, es gratuito y quizás no tiene muy sentido tener una plataforma virtual con todos los requisitos de confidencialidad y de data privacy para intercambiar 100 documentos que se podrían intercambiar de una forma bastante más eficiente. El segundo principio, por supuesto, es tomar en cuenta las preferencias de las partes, y aquí los abogados sí tenemos un deber de, aunque no nos guste mucho y prefiramos nuestros antiguos libros y tratados, mantenernos actualizados de cuáles son las últimas ofertas que nos ofrecen para implementar soluciones desde audiencias hasta recolección de documentos. También, obviamente, no podemos dejar de tener los pies en la realidad y considerar cuáles son las capacidades de uso de energía del mismo tribunal arbitral. Quizás si tenemos algún árbitro que está muy avanzado en edad o que conocemos que no es una persona muy aficionada a las tecnologías, algunas prácticas, aunque parezcan obsoletas, como seguir enviando los memoriales impresos a la dirección del árbitro, lamentablemente van a seguir existiendo por unos años más. Y obviamente, y aquí viene un poco el desafío que nos plantea
el arbitraje en Iberoamérica, por su extensión y por las distintas jurisdicciones en las que están basados los abogados que lo ejercen, que son los distintos requerimientos de confidencialidad, de data privacy y de manejo de datos que tienen las jurisdicciones que abarca Latinoamérica, que son enormes. Quizás para un abogado basado en Estados Unidos, basado en Europa, estas consideraciones son obvias, pero no debemos pasarlas por alto cuando trabajemos con un cliente basado en Latinoamérica o incluso con local counsels basados en Latinoamérica. Entonces, determinados requisitos sobre cómo se almacenan datos, cómo se manejan y cómo se comparten, que quizás para muchos es obvio, se tienen que clarificar y se tienen que dejar sentadas de antemano. Y algo adicional, que es que en la realidad todos los problemas de la utilización de la tecnología muchas veces no parten de la tecnología misma, sino que parten de los clientes y de los abogados. Podemos tener un correo encriptado que tenga un doble factor de autenticación, como nos lo recomienda la CCI. Ahora, si ese correo lo imprimimos, lo ponemos en un bolso y lo dejamos en el locker del gimnasio, alguien se confunde y se lleva el bolso con el correo, lamentablemente estamos echando por la borda todos estos esfuerzos y conveniencias que nos da la tecnología para poder implementar soluciones más eficaces y menos costosas. Entonces, obviamente hablamos de la tecnología, parece que es algo de la NASA, parece que es algo que parece que uno tiene que ser ingeniero industrial, pero obviamente tiene que seguir viendo cuáles son las implicancias pragmáticas de las prácticas que suceden todos los días, porque yo sigo conociendo muchísimos abogados que se imprimen sus correos electrónicos para leerlos como una carta, e incluso gente que tiene edad muy similar a la mía. Así que en esto no es una cuestión de estar acusando al árbitro de 70 años, hay que hacer mea culpa y hay que tener muy presente cuáles son las implicancias que tiene esto. Y ahora que ya vimos un poco el tema de la tecnología en todo lo que le dicen aquí en Estados Unidos el housekeeping del arbitraje, hay un tema un poco más polémico que es, bueno, la utilización de la tecnología ya en cuestiones que desplazan la toma de decisión del abogado o que incluso desplazan su misma voluntad. Un software que se ha hecho bastante conocido desde el año 2018 es Arbitrator Intelligence, que es una base de datos sobre decisiones, formación y antecedentes que tienen posibles candidatos a árbitros y que da a través de un algoritmo una especie de serie de recomendaciones. Y obviamente esto para todos aquellos que hemos tenido que estudiar candidatos posibles, intercambiarlos con colegas y hacer esos famosísimos memorándums de 38 páginas que hay que ver dónde estudió el señor en 1960, esto parece una idea maravillosa, pero obviamente no tenemos que dejar de prestar atención a el trabajo que el abogado tiene que imprimir sobre esta utilización de tecnología. Otra cuestión en la que la tecnología viene a presentar así como una especie de soluciones mágicas es el procedimiento de exhibición e intercambio de documentos, o como le dicen aquí en Estados Unidos, aunque no es sinónimo para que el doctor Lana no se enoje después de su exposición, como le dicen aquí, el discovery. Obviamente el arbitraje internacional sigue siendo muy crítico de implementar en arbitrajes un discovery americano o británico de miles de documentos, 38 meses de revisión de documentos y 500 millones de dólares gastados en la revisión, análisis y procesamiento de ese documento. Y es precisamente de las críticas de este sistema que aparecen muchísimas soluciones de softwares que nos permiten volcar todos los documentos, incluso cuando ni siquiera se encuentran digitalizados, tienen un sistema de reconocimiento, y efectuar ciertas búsquedas a través de parámetros de búsqueda. O sea, básicamente utilizar todos esos documentos y poner en una barra de búsqueda como un Google y que aparezcan determinados resultados. Todo esto parece maravilloso, especialmente para los que hemos tenido que hacer revisión de documentos recientemente, pero obviamente no deja de tener aquel valor agregado que le da el abogado, que obviamente nos salva de convertirnos la Matrix, ya sea que nos quieran reemplazar o que las máquinas nos quieran destruir. Entonces aquí lo muy importante es obviamente considerar el tipo de plataforma que se va a utilizar, sea Relativity, sea DocTool, sea otras, conversar con la otra parte y intentar dentro de lo posible llegar a un acuerdo sobre parámetros de búsqueda o determinados factores que se empleen para cada uno de los requerimientos de documentos. Obviamente, una vez que esa búsqueda se hace, también se generan otros problemas. Por ejemplo, la famosa cuestión sobre documentos privilegiados y confidenciales. Nosotros podríamos pedirle a este software que excluya aquellos documentos enviados o recibidos por abogados. Eso es muy obvio.
pero ese no es la única causal de privilegio. Obviamente tenemos documentos que son privilegiados por su contenido, o incluso problemas que la tecnología, limitaciones que la tecnología misma hoy ofrece, como por ejemplo que en muchas de estas plataformas comentarios a los documentos de Word no aparecen filtrados. Entonces, si hay algún comentario de un abogado o una opinión legal de un abogado que haría ese documento, aunque sea parcialmente privilegiado en razón del consejo legal otorgado, esto no lo filtraría el software. Todo esto, bueno, nos da cierta paz mental a los abogados que consideramos que no vamos a ser reemplazados por estos software, por estas máquinas, que seguiremos teniendo trabajo en los próximos años, pero obviamente no es para exponer la falla del sistema, sino para considerar cómo con la tecnología vigente y existente al momento podemos alcanzar un resultado más eficiente y menos costoso utilizándolo, y obviamente intentando tanto conferir con la otra parte como teniéndolo en cuenta al momento que se propongan miembros del tribunal arbitral para que consideremos que sean personas que entenderán estas plataformas y entenderán todas las incidencias sobre objeciones de producción de documentos o cuestionamientos a los documentos entregados que surjan de esta plataforma. Como conclusión, y lo dejo abierto obviamente a todos a los comentarios y a las aclaraciones que ustedes quieran hacer, obviamente la cuestión sobre el uso de la tecnología sigue siendo muy relevante, nos sigue dando mucho que pensar, pero obviamente no es un tema que tenemos que dar por sentado, sino que tenemos que seguir cuestionando y aplicando en todas las órdenes procesales que revisemos y en todos los nuevos nombramientos y manejo de los casos que tengamos, de modo que siga avanzando y que no se quede como una lección aislada de la pandemia que estuvimos en Zoom tras Zoom por 2 años, sino que sea algo que nos dé una educación continua sobre cómo manejar los procedimientos arbitrales de manera más eficiente. Muchas gracias, Florencia. Interesante forma de plantear desde las dos aristas el tema de la tecnología como medio y la tecnología sustituyendo prácticamente o desplazando la decisión, en este caso del árbitro. El primero, creo que con todos los defectos, después de estos 2 años que llegó para quedarse, nos mostró lo útil que es que resulta en los procesos arbitrales, y no solo en los procesos arbitrales, sino en los procesos ordinarios, el uso de la tecnología. De hecho, situaciones como, por ejemplo, la práctica de la prueba, los interrogatorios o los contrainterrogatorios, que donde mayor duda podía presentarse, se han llevado con éxito, y cada vez colegas jóvenes, particularmente, son los que mejor manejo han dado de estas herramientas. La segunda es un tema bastante más complicado, se ve algunas dudas al respecto. Sin embargo, no habrá quien sostenga tecnológicamente que con los algoritmos se puede lograr objetivizar la decisión, más allá de las decisiones que son propias de los seres humanos, que por su propia condición resultan relativas. Así es que hay un tema muy complicado para seguir estudiando y debatiendo en estos foros. Estoy seguro que se irán repitiendo en materias tan importantes como las que usted nos ha traído en esta mañana, Florencia. Sigo con Pedro José Izquierdo. Pedro José es un abogado miembro del estudio Sullivan & Cromwell con sede en Nueva York. Pedro es también un experto en arbitraje internacional, y él nos tratará esta mañana la evolución de la figura del abogado internacional, y nos planteará ahí una suerte de conflicto y complementariedad entre esa praxis dentro del derecho continental y el common law. Pedro, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor González. Muchas gracias también al estudio Mario Castillo Freire por la invitación. La verdad, perdónenme, estoy un poquito congestionado, pero creo que se me escucha. No sé si pueden ver en el fondo, hoy nos cayó un poco de nieve anoche y estamos con frío. Les iba a decir que no conocía el foro de la Biblioteca del Arbitraje y me da mucho gusto estar aquí, la verdad.
me parece una conversación muy interesante. Bueno, yo, como dice el doctor González, iba a hablar sobre, o voy a hablar sobre la evolución de la figura del abogado internacional, lo que se llama el abogado internacional, con un enfoque particular en el arbitraje internacional. Y creo que puedo quizás tomar algunos hilos que han dejado otros, por ejemplo, sobre el rol del local counsel o sobre la problemática de la interacción entre muchos sistemas jurídicos en un solo asunto, que vienen un poco al caso. El primer punto es que en la práctica del arbitraje internacional, y creo que lo resumió muy bien Mariana, es cierto que el arbitraje internacional ha dejado de ser el feudo de los despachos internacionales con sede en Nueva York, Washington y París y Londres, para convertirse en lo que realmente se quiso desde el inicio que fuera, un método de resolución de disputas ampliamente utilizado por sus ventajas, ¿no? Por su relativa sencillez procesal, por su flexibilidad, por la ventaja potencial de la confidencialidad, por la facilidad de elegir, por ejemplo, el derecho aplicable, la sede, etc. Y creo que ese sueño inicial, digamos, que se tenía, se ha cumplido en cierto modo. Desde el punto de vista de la práctica del arbitraje, eso ha significado que los abogados que antes se dedicaban al arbitraje como una especialidad, como un niche, como se dice en inglés, han desaparecido y se ha convertido en una práctica tan común como la de corporate finance o la de capital markets en los despachos internacionales. Y lo mismo sucede, creo, en los despachos locales en todas las jurisdicciones de Iberoamérica, sin duda. Creo que también en el resto del mundo. Aunque creo que es cierto, como decía Mariana, que en Iberoamérica en particular ha habido un desarrollo muy notable de este método de resolución de controversias. Y también, paralelamente, ha habido muy notablemente el desarrollo de una especie de carrera de arbitraje, de abogado de arbitraje internacional. ¿Y cómo ha sido esa carrera? Miren, yo creo que sigue habiendo muy claras diferencias entre ser un abogado de un despacho local y de un despacho internacional. Y quizá sea solo desde el punto de vista de las diferencias institucionales. O sea, unos despachos son muy grandes, los otros no tanto. Eso cambia, eso marca. Yo habiendo trabajado en los dos mundos, digamos, creo que sí se nota mucho la diferencia en ese aspecto. Pero en cuanto a la práctica del arbitraje, como decíamos, como se ha hecho una cosa tan habitual, creo que la carrera del abogado de arbitraje internacional empieza a, por así decirlo, converger hacia una especie de cursus honorum o ruta común. Y el punto que yo quería mencionar, con el que quizás puedo abrir, es cómo esa ruta pasa por una experticia o aprender la aspiración a la experticia en el trabajo a dos derechos, como podríamos decir, en el derecho continental y en el derecho anglosajón. Digamos, esta carrera, una persona que quiere hacer carrera en el arbitraje internacional puede no tener títulos de las dos jurisdicciones, pero tiene que tener, digamos, el lenguaje de los dos. Si no, también los conceptos también sería bueno que tuviera de los dos. Yo creo que esto se vuelve cada vez más esencial. En el caso de los abogados que estamos en despachos internacionales, es una necesidad casi para entrar por la puerta. O sea, un despacho como Sullivan & Cromwell, donde trabajo yo, es una firma de Nueva York. Si tú no eres un abogado de Nueva York, no puedes entrar aquí, digamos, no puedes trabajar aquí. De la misma manera que si tú no eres un abogado ecuatoriano, difícilmente vas a poder ejercer en un estudio ecuatoriano. Pero sea ello como fuera, el punto es que el conocimiento de los dos se vuelve esencial. Y les pongo un ejemplo. O sea, yo ahora mismo tengo un caso que está, como decía Mariana, está en español, está sujeto al derecho de un Estado latinoamericano, pero la lex arbitri es la ley de un Estado de los Estados Unidos. Y en español. Entonces hay que explicarle a un tribunal que no son ninguno de ellos norteamericanos, ¿qué dice la Corte Suprema del Estado X de Estados Unidos acerca de lo que ellos llaman arbitrabilidad, que es un concepto que no existe realmente en el derecho continental? Básicamente es una especie de admisibilidad o jurisdicción.
en español, para que luego ellos puedan entrar a conocer una disputa que en el fondo se rige por el derecho de un Estado latinoamericano que ellos conocen perfectamente. O sea un abogado en Nueva York o en Bogotá o en donde sea, para poder abordar un problema de esa naturaleza, uno tiene que ser multilingüe jurídico. No solo tiene que entender de lo que se trata el problema jurídico en que se enfrente, sino que tiene que tener la capacidad de traducirle ese problema al receptor del mensaje, al tribunal arbitral en este caso, en el idioma en el que se trate, en inglés o en español. Entonces, digamos, ese es el, ¿cómo decirlo? El modelo al que, para poder, yo creo, trabajar en este tipo de casos es necesario aspirar. Y no es fácil, o sea, no es fácil, porque los estilos de cada uno de los dos estilos jurídicos son muy distintos y a veces temas meramente de énfasis, de estilo, de retórica, se convierten en problemas conceptuales, en confusiones conceptuales, que no lo deberían ser. Y me parece que, anecdóticamente, me parece que eso es lo que se ve más y más, por lo menos en la generación, digamos, yo me gradué de la carrera en el año 2008, digamos, de mi generación para abajo, aunque estoy seguro que también para arriba, pero creo que mi generación para abajo se vuelve muy notorio cómo los abogados practicantes en derecho en arbitraje internacional, tanto en Estados Unidos como en Europa, como en toda América Latina, tienen ese perfil, ya sea porque hicieron su LLM, ya sea porque estudiaron en un colegio en el que aprendieron mucho inglés, ya sea porque han trabajado en un estudio jurídico durante unos años y han vuelto a su país, lo que sea. Pero ese perfil se vuelve cada vez más normal, más común. Creo que esto se daba un poco ya en las áreas transaccionales, en ciertas áreas transaccionales de la práctica del derecho, en el área de corporate finance, por ejemplo, donde depende mucho de básicamente lo que dicen los bancos en ciertas jurisdicciones. Entonces uno, aunque esté en cualquier otro sitio, tiene que entender el derecho inglés o el derecho de Nueva York para poder ejercer en esa práctica. En el arbitraje internacional va convergiendo hacia esa figura, ¿no? Y lo que yo creo que sí quizás vale la pena meditar un momento es sobre las diferencias que sigue habiendo y cómo esa convergencia, a veces hay el peligro de que se convierta en una especie de uniformización, como si fuera el arbitraje internacional, como si tuviera su propio sistema jurídico, una especie de monstruo mezclado entre los dos, cuando no es así. Es bueno preservar lo que uno puede aportar de ambos sistemas. Y esto lo digo no tanto ya desde el punto de vista de la práctica y del contenido del derecho, sino más en la formación de uno, del propio carácter como abogado. De lo que uno creo que debería aspirar a buscar en la propia formación profesional, que es, estando uno expuesto a tal variedad y a tal calidad de experiencias jurídicas, tener la capacidad de llevarse lo que se pueda, lo que sea bueno de todas ellas. Entonces, les planteo como sugerencia, ¿no? Basada puramente en mi experiencia personal, dos maneras o dos, digamos, virtudes, una de los anglos y otra de los continentales, que se pueden aprender y que creo que se enfatiza, dado que una se enfatiza más en el uno y en la otra en el otro, resulta que suele haber más de una virtud del un lado que del otro y viceversa. Obviamente esto está todo basado en un estereotipo, porque de otra manera no se podría hablar, pero digamos que más o menos se corresponde con la experiencia personal que yo he tenido, habiendo trabajado 3 años en el Ecuador, 3 años en México y 4 años en Estados Unidos. Creo que de los anglos, por hablar de los que no están presentes, lo que se puede aprender, lo que yo he aprendido, es lo que ellos llaman claridad, que es la capacidad de escribir de manera persuasiva y con sencillez. Es una habilidad difícil de adquirir, sin mucha floritura, digamos. O sea, yo creo que los abogados hispanohablantes, desde luego, no sé si es el caso igual en el mundo lusoparlante, sin duda los abogados hispanohablantes hemos tendido a estar expuestos a un modo de escribir y de exponer que rebosa de florituras a veces, que hacen y de cláusulas subordinadas que pretenden matizar, pero al final lo único que creo que logran es confundir, porque requiere demasiada atención
la lectura para poder realmente entender el matiz. Y a veces, incluso poniendo mucha atención, no se entiende. Y no hablo tanto del uso de frases latinas o cosas así. Yo no soy enemigo del uso de las frases latinas. Al contrario, me parece que muchas tienen una enorme claridad y simplifican mucho. Sino más bien el uso de frases innecesarias, de redundancia, de, como digo, matices tan sutiles que no aclaran nada. Y yo creo que los anglosajones han adquirido bien la habilidad de escribir con claridad en el contexto de la persuasión, en el contexto de escribir para persuadir. Por ejemplo, la capacidad de articular un caso sobre la base de una narrativa que sea persuasiva, contar la historia, como dicen, de mi cliente para que el juez esté predispuesto o el árbitro predispuesto a querer darme la razón, y luego ir hilando los argumentos de manera, de nuevo, sencilla, sin decir más de lo que se necesita dentro de esa historia, ¿no? Yo creo que esto, por ejemplo, puede ser función de un hábito que tienen los jueces americanos o norteamericanos, y asumo que los ingleses igual, que es que una vez que llegan a un argumento que les persuade, aceptan el caso solo con ese argumento y se ven absolutamente libres de ignorar el resto de los argumentos que se han hecho en el caso, porque no es necesario. Entonces, como abogado, uno aprende a escribir del modo que solo digo lo justo, lo necesario, no necesito decir más. Ahora, yo creo que esta habilidad, como digo, de escribir bien, no es un monopolio de la cultura anglosajona, ni muchísimo menos. Recuerdo una anécdota de Miguel Delibes, un novelista español, que decía que él se convenció de su vocación literaria después de haber leído el Manual de Derecho Mercantil de Garrigues, que consideraba un ejemplo maravilloso de claridad y de orden en la exposición. Y también me acuerdo, Machado también decía que él llevaba un código civil consigo siempre y que le ayudaba a escribir poesía, porque tiene tal claridad el concepto que se está exponiendo ahí, era una instrucción para él para poder escribir bien. Pero creo que en las últimas quizás generaciones nos hemos ido alejando los hispanohablantes de ese ideal. Entonces eso por un lado, y voy a ir cerrando. De los continentales creo que, sin embargo, retenemos una cosa que los anglosajones en su deseo de persuadir y de escribir, como se dice, con sencillez, a veces pierden lo que podríamos llamar un pensamiento conceptual riguroso. O sea, nosotros todos aprendimos en la Facultad de Derecho qué es, por ejemplo, un usufructo, una prenda, un acto administrativo, o cuál es la jerarquía de las leyes, o sea, conceptos como fundantes del lenguaje jurídico, hasta el punto de que podríamos incluso dar una definición de qué es un usufructo. Un usufructo es un derecho real que solo da el derecho al uso y el disfrute del bien. O sea, ese concepto lo tienes en tu cabeza hasta que el Señor te llame a la gloria. O sea, ahí está. Y es útil, porque cuando tienes que argumentar sobre un usufructo, no tienes que explicar nada superfluo y puedes ver cómo van encajando los argumentos en torno a ese concepto. Yo creo que los anglosajones, porque su derecho simplemente no es así, carecen de este tipo de definiciones elementales en muchos conceptos. Y muchas cosas están, digamos, como dicen en inglés, up for grabs constantemente. O sea, ¿qué es una ley? O sea, no siempre está claro, ¿no? Entonces yo creo que a veces eso puede confundir y hacer que me ha pasado a mí, digamos, en tener intercambios con colegas en los que ellos propongo yo una redacción, me la simplifican de tal modo que al final el concepto se desdibuja completamente y digo, pero es que no sé ni de qué estamos hablando. Sí, pero hay que convencerle, no hay que abundar en cosas. Sí, pero también hay que tener building blocks, ¿no? De argumentación. Y yo creo que esa solidez conceptual no se trata de ser rígido, pero simplemente de saber de qué se está hablando en cada caso. Y tengo una ex jefa, una abogada de arbitraje internacional reconocida aquí en Nueva York, que me decía, yo admiro a los que tienen formación continental precisamente porque tienen esa capacidad de argumentar con rigidez, con rigor conceptual. Bueno, ya termino, no les alargo más el cuento, pero creo que para concluir, el rol del abogado de arbitraje internacional, ya sea local counsel o counsel internacional, o los dos juntos, se va acercando a este ideal de un abogado que trata de incorporar lo mejor de las dos tradiciones, por lo menos las dos tradiciones que realmente están en juego en nuestra geografía. Y me parece que el reto que tenemos es tratar no, como digo, de crear un tercer derecho que sea una mezcla de los dos, sino de crear una práctica, una manera de ejercer el derecho
que tome lo mejor de ambos y que al fin y al cabo, que es para lo que estamos, dé el mejor resultado a nuestros clientes y la justicia en los casos. Muchas gracias. Gracias, Pedro José, muy clara la exposición. El proceso del arbitraje en un mundo globalizado demanda el ejercicio complementario, auxiliar, permanente, de estos dos sistemas legales universales, el continental y el anglosajón, y el reto del abogado de un poco manejar estos dos sistemas y llevarlos a la práctica asumiendo lo mejor de los dos. La claridad de un lado versus la profundidad en los conceptos que plantea el otro. Sin duda son temas muy interesantes y la forma como usted lo ha explicado dejan con claridad esa capacidad de adaptación que tienen que tener los abogados en la práctica de este arbitraje, que van sumando en beneficio precisamente lo que es el ejercicio de la arbitrabilidad. Hay muy poco tiempo para una segunda ronda, pero si es que los distinguidos colegas quieren hacer un breve comentario sobre algún asunto puntual, yo les daría entre 2 minutos a cada uno, si les parece, y empiezo en el mismo orden de su presentación. Empieza Mariana, sigue Víctor, continúa Florencia y cierra Pedro, y creo que con eso terminaríamos esta charla, que ha sido muy productiva y además esclarecedora de algunas cosas. Por favor, Mariana. Muchas gracias, Gonzalo, y me pronuncio y tengo que desconectarme porque tengo otra llamada, pero tomando un poco lo que hemos venido hablando, creo que digamos, para poder construir este abogado internacional, este abogado de arbitraje internacional que menciona Pedro, creo que también tenemos muy a nuestro favor hoy en día la tecnología, como lo mencionaba Florencia, que nos permite, digamos, participar en este tipo de eventos que nos proporcionan nuevas herramientas que ayudan a enriquecer nuestra formación como profesionales. E insisto un poco en mi punto de que tal vez creo que siempre nos han vendido la idea de que para trabajar en arbitraje internacional tenemos que irnos de nuestros países y tenemos que irnos a Estados Unidos y tenemos que irnos a Europa y creo que eso cada vez, sí, o sea, sigue siendo un poco el caso y creo que la formación que puede adquirir uno trabajando en la escuela europea o en la escuela estadounidense es muy formativa y es muy enriquecedora y naturalmente va a aportarnos mucho también como si queremos volver a hacer, a ejercer en nuestros países. Creo que cada vez más tenemos la posibilidad de tener carreras exitosas en el arbitraje internacional desde nuestros países y cada vez más podemos empezar a construir también este sistema digamos la predominancia del local counsel en nuestros países de Iberoamérica. Muchas gracias. Gracias, Mariana, muy gentil. Por favor, Víctor. Gracias, doctor González. Yo en realidad, la verdad es que tengo poco que añadir, ni siquiera ningún matiz que hacer, porque las exposiciones han parecido fantásticas. La única pregunta que me surgió, que me parecía interesante responder, pero creo que va a ser imposible, es decir, pues una cuestión puramente estadística, es de los 2.000 casos que señalaba Mariana, ¿cuántos de esos casos están sometidos a normativas o a leyes aplicables distintas a leyes propiamente latinoamericanas o iberoamericanas? Y de esos 2.000 casos, ¿cuántos árbitros o tribunales arbitrales tenían un bagaje común al derecho que estaban aplicando, ¿no? Y no tengo nada más que decir. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Florencia, por favor. Muchas gracias. Quizás, no sé si tengo mucho para añadir, pero me han sumado mucho más las exposiciones de mis colegas aquí que lo que tengo que decir sobre mis reflexiones sobre la tecnología en el arbitraje. Creo que quizás, y obviamente pueden rebatirlo si no están de acuerdo, una conclusión para aplicar tanto a la tecnología como la selección de local counsels y la escritura es entender que no hay un remedio o no hay un modelo que funcione para todas las jurisdicciones. Y allí está el valor agregado de los abogados que tienen experiencia trabajando en varias jurisdicciones, pero que no dejan de ser nativos de determinada cultura o determinado modelo jurídico. No hay una plataforma
que solucione todos nuestros discoveries. No hay, lamentablemente, el IRAC como estilo de redacción. A mí me parece maravilloso, pero no siempre nos da las soluciones que necesitamos. Y ahí está justamente el valor del abogado que creo que nos salvará de ser derrotados por las máquinas, que es entender, utilizando aquellos principios y claridad conceptual que es tan necesaria, cuál es la solución más eficiente o cuáles son las necesidades del caso concreto. Y eso es un desafío que no se plantea ni con el laudo ni con la demanda, se plantea desde la primera orden procesal hasta todas y cada una de las incidencias que surgen a lo largo del proceso. Gracias, Florencia. Por favor, Pedro, usted cierra. Bueno, nada que agregar realmente, solo darle las gracias y confirmar mi total conformidad con lo que decía Florencia, de que al final es una cuestión de prudencia. Lo que uno aporta es la prudencia, ¿no? Que eso no lo viene de la máquina, no viene ni tampoco del esquema del IRAC o de lo que sea, ¿no? Es de saber aplicarlo en su momento y en su contexto adecuado. Ahora estoy en medio de un document production con todas estas máquinas y sí, es realmente, es un reto a veces, pero nada, muchas gracias y un gusto haberlos conocido. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ya el distinguido público presente seguramente sacará sus propias conclusiones. La mía en particular es sentirme orgulloso de tener estos colegas que vienen en posta con unas ganas enormes de seguir practicando el arbitraje y con un conocimiento muy sólido al respecto. Así es que ese es un excelente augurio para el arbitraje de aquí en adelante en los países de Iberoamérica. Un abrazo a todos y muy gentil por su participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimados doctores. Los esperamos mañana para el segundo día del Seminario Internacional de la Biblioteca de Arbitraje. Muchas gracias por todo su apoyo. Gracias, hasta luego. Gracias.